Bueno, y esta teterada de té nos la vamos a beber hablando de la salud. Y para esto tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña Máximo, él es un maestro de las artes audiovisuales y marciales también. Ahí contra el sistema de salud. Gracias Máximo por aceptar la invitación aquí a Sirviendo el Té y te damos la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Y hoy es un tema muy importante para todas las personas trans, que siempre ha sido como esta gran barrera de acceso para poder entrar al sistema de salud. Y tú eres una persona que has trabajado muchos años desde lo público, que también entiendes y dimensionas cómo ha funcionado el sistema de salud desde la experiencia propia, pero también acompañando a otros pares. Entonces, nos gustaría empezar por cómo entender las personas trans este gran monstruo gigante que es el sistema de salud. Bueno, primero, muchísimas gracias a invitarme a esta teterada. Sorbito por Eh, eso. sí, y hablar sobre todo un tema como la salud, que es un tema que nos atraviesa a todas las personas y a todos los humanos, no solamente como a las personas trans, pero que curiosamente en nuestra historia de lucha, pues es un hilo que nos conduce como por todos nuestros momentos de vida, ¿no? La salud. Ujú, Em, pues porque al final, en esta extraña y loca idea de poder existir, la salud es una dimensión que pues no la representa una barrera para poder vivir o representa como la posibilidad de poder vivir en dignidad, ¿no? Es como una dimensión súper importante para nuestra humanidad. Y sí, bueno, tengo la fortuna como pues nada, como de habitar una vida que me ha permitido trabajar en lo público y conocer, como tú lo decías, Dani, no solamente este viaje desde la experiencia, como habitar este cuerpo trans en la salud, sino también un poco como entendiendo los juegos y las movidas de la burocracia al interior, pues, de la empresa de salud y pues del sistema de salud. Entonces, nada, rico tener esta conversación. sí, empecemos, por ejemplo, hablando de un tema que en el momento de la pandemia fue muy fuerte y fue el caso de Alejandra Monocuco. Y un poco tú también estuviste ahí intentando dar respuesta como parte de una institución que silenciaba y que finalmente termina echándole la culpa de la muerte a la propia Alejandra. ¿Cómo es habitar esa sensación entre cumplir con tu función como un servidor en medio de la pandemia y también siendo una persona trans, habitando muy de cerca, ¿no? Entendiendo el contexto del Las Santa Fe, las realidades. realidades de las compañeras, o sea, como esa tensión. Bueno, ese caso creo que fue un caso muy devastador para todos y todas nosotras. Em, mm, yo en ese momento creo que me encontraba en ambos lugares, sí, como que no solamente estaba como dentro de este ejercicio de ser un funcionario, ni siquiera un contratista, además porque tampoco es que hablemos como de unas condiciones laborales, ¿sabes? Como que de alguna manera te respalden o Ujú. sea, estás solo y tienes que ejecutar unas acciones. Se sumaba al contexto de la pandemia, que claramente pues era algo que nadie conocía cómo actuar, ¿sabes? Como que todos éramos agentes reactivos, ¿sí? No solamente como ciertas personas, como nosotras y nosotros, personas trans, sino que todo el mundo era un agente reactivo. Em, y bueno, sucede lo de Alejandra Monocuco, y creo que como humano, sí, más allá de ser o no ser una persona trans, sino como humano, eh, y como servidor, pues lo que uno hace es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, que activar la ruta, que empiece a movilizar a la gente para el territorio, que llame, que busque, que vaya usted al territorio en medio de la pandemia, mire a ver qué puedo activar, cómo puede.
Y pues hay cosas que uno no controla, ¿no? Creo que es muy doloroso que después de tantos años de política pública LGBT en esta ciudad y de la incidencia que hemos hecho desde el proceso de activismo, inclusive con con clínicas privadas, con Ujú. prestadores de salud privados, no solamente como desde los ministerios o desde lo público, sino directamente con privados. em, pues hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Y una de las cosas que no podemos controlar es que pues un paramédico o un médico de ambulancia no sepan un protocolo de atención a una persona que vive con VIH, ¿sí? Y que en medio del estigma que cargamos, que sostenemos, que sostienen nuestros cuerpos, eh, más la pandemia, y esta sensación de que todos somos reactivos, pues esa gente no sepa cómo actuar y no Ujú. sepa ser un buen servidor, un buen ser humano. Y pues bueno, si no lo tengo, no tengo ni idea, pues bueno, sé lo básico, ¿no? Como tapabocas, guantes y actuar. Al fin y al cabo, mi compromiso es con la vida, con salvar la vida de una persona que me necesita, tal. Y bueno, pues fue muy doloroso porque por más de que uno participe en sensibilizaciones, de que uno trabaje con los compañeros y compañeras de lo público, del personal, de la clínica, de la EPS, pues no te da esa garantía de que esta barrera humana de la atención en salud hacia una persona trans ya deje de existir. Sí, entonces pues fue muy duro para mí porque pues era una par, ¿sabes? Y te cuestiona mucho en términos de todo el trabajo que tú haces, todos los desgastes que te aguantas también, ¿no? Porque es como asumir esta lucha, pero en otro escenario, en un escenario donde tú también habitas la discriminación, donde como, no sé, hace poco que se conmemoró el Día de las Madres, ¿no? Entonces como esta felicidad, ay, porque solo tú, mujer, puedes ser una mamita. Y es como, claro, aquí hay un nivel de violencia que pues la gente desconoce porque no tiene ni idea, pero pues tú vives porque sabes que has, por ejemplo, en mi caso, parido sin ser una madre, ¿sí? Y bueno, en fin, entonces creo que ese caso también nos enseñó mucho en términos de reconocer el caso de Alejandra Monocuco, nos enseñó mucho en términos de reconocer todo lo que nos falta, ¿sí? Que realmente podemos perder la humanidad ante una persona que, pues, no consideramos o consideramos menos, o es como, pucha, es impensable que desde la acción de lo público tú pierdas tu humanidad porque te encuentras ante una persona que te cuestiona. Entonces vulneras su derecho y en este caso su derecho a la vida, porque pues al Ujú. final eso fue lo que pasó, ¿no? Que Alejandra muere y muere por desatención del Estado, entre comillas, puesto en las manos de una persona que pues nada, responde a un sistema también, ¿sí? A un sistema que le deja pasar sus faltas de respeto, le deja pasar su discriminación, le deja pasar su machismo y no Su ajusta, y xerofobia. su xerofobia, y no ajusta, ni corrige, ni tampoco sanciona. Luego tú lo llevas a otro, más allá, de por sí ya es todo, pues, para cualquier persona es un desafío constante estar en el sistema de salud. Ahora, paternar y Exacto. irse contra el sistema de salud y como Entonces, poner freno de justamente, mano y te ven a ti, ¿sabes justamente cómo? estaba pensando en esto con esta respuesta y es como, ok, listo, paternar atravesado desde un cuerpo que queda en embarazo y claramente lo atraviesa por el sistema de salud. Entonces me acordé mucho de cuando por fin empezaron a atender el embarazo, nuestro embarazo, en la EPS, y recuerdo que pasamos por muchos ginecobstetras, y pasamos por muchos ginecobstetras porque cuando nos sentábamos ante el especialista, Pero antes de eso, ¿te acuerdas la cita de sí, psiquiatría? O sea, como pero esas mira cosas. esta cosa como tan específica. ¿Recuerdas que la primer pregunta que yo le hacía al especialista que me iba a atender es que si en su historia clínica estaba escribiendo la persona embarazada o el embarazado, o Ah, no, sí. escribían la mujer embarazada, siempre escribían como la paciente, ¿no? No el paciente, eso era, ya me acordé. Escribían era la paciente y era como, tengo una, y usted escribe la paciente o el paciente, y el man como, no, pues la paciente, y yo, pero usted está enfrente de un hombre, sí, un hombre que está en embarazo, pero pues al fin y al cabo es un hombre. Entonces, para mí, encontrarme con un médico así también era muy triste
porque un poco como esta concepción que se tiene sobre la medicina, que es una ciencia y que ellos también son científicos y tal, toda la vuelta y que la bata y bueno. Entonces yo decía, es muy triste encontrarme con un profesional de la salud que perdió la noción de la ciencia, la noción de De la encontrarse evolución también, sí, de la como investigación, sí, o sea, pues al final te estás encontrando ante un hecho que es irrefutable porque existe, lo estás viendo enfrente de tus ojos y que está pasando y que es algo, entre comillas, que no debería pasar o que no pasa o que es raro, ¿sabes? ¿Y por qué no lo investigas? ¿Por qué no se te despierta la curiosidad? ¿Por qué no quieres como ahondar sobre ello y saber, oiga, cómo así que el paciente, yo soy ginecobstetra, él está embarazado, necesita mi atención? No, prefiero seguir como en mi obtuso pensamiento de que solo atiendo mujeres y entonces, pero ven, ¿cómo me vas a llevar a mí? ¿Sabes? Si vas a atender entonces una panza peluda, ¿sabes? Unas tetas peludas, ¿será que el hecho de haber... eh, tenido años de tratamiento de reemplazo hormonal, eso no cambia las condiciones del embarazo, ¿sí? No hay algo que pueda modificarse dentro de lo que tú has considerado siempre normal que te enseñaron que era el embarazo. Y en efecto, sí, al final encontramos un ginecobstetra que el man entendió, ¿sabes? Lo que nosotros queríamos en términos de acompañar nuestro embarazo, eh, que fue un bello, sí, y que se dio cuenta de que nada, de que llevar este embarazo, pues requería un cambio muy sencillo en él, y era reconocer que estaba enfrente de el paciente, no la paciente. Y eso para nosotros significaba todo, ¿sí? Significaba ir a los controles. ¿Dónde está la mamita? ¿Te acuerdas? Espectacular, eso esa anécdota me parece de lo más maravilloso, ¿sí? Entonces, ¿Por qué? Cuéntanos un poco. pues, ¿dónde está la mamita? Nace de un día, nos faltaba muy poco para parir, yo creo, nos faltaban como unas 3 semanas o algo así, y era nuestro último control para que nos dieran la fecha de parto, y estábamos, bueno, pasamos y toda la vuelta, no sé qué, y llegamos al consultorio médico y estábamos afuera del consultorio médico esperando a que llegara el doctor para hacernos como, eh, eso era un Ultrasonido. ¿cómo se llamaba eso? Ya se me olvidó, como un Hago un chequeo, hago Ah, un como chequeo. una cosa ultrasónica. exacto, como, era algo así, Ultrasonido, como Eso. no era una no sé si era una ecografía, porque no era un ultrasonido. La última ecografía para decirnos la fecha exacta de parto, y era otro médico, era como ese examen asignado. Y estábamos Daniela y yo afuera de la oficina del doctor, de esta sala donde estaba la máquina esta, y entonces el médico pasa, no sé qué, entra, y después como que se devuelve, nos mira y nos dice: "¿Y dónde está la mamita?". Y los 2 entonces Soy yo la como: "¿La mamita. mamita?". Pues ahí está la mamita, ¿no? El papito, ¿sí? Yo Y creo que pues quedó loco. un poco, sí, entonces era y era evitar este tipo de situaciones todo el tiempo en el embarazo, ¿sabes? Con el estrés, con la ansiedad, con el hecho de saber que tú no podías pedir, una El silla en Transmilenio, pulmones. por ejemplo, porque, ¿qué ibas a decir? Soy un hombre gordo, muy gordo. Con un Con un bastoncito, ¿te bastón, acuerdas? sí, que esa fue, ¿te recuerdas que al final esa fue como una herramienta para poder pedir la silla, ¿no? La excusa, ¿no? Okey, no puedo decir soy un hombre embarazado, soy una persona en embarazo, pero sí puedo decir que tengo un bastón y necesito sentarme, ¿no? Entonces, pues, la gente me cedía el asiento o me daba permiso, porque también es esta vaina de que los espacios son muy reducidos y tú tienes una panza y entonces la gente no se corre en Transmilenio, entonces yo alzaba el bastón como, bueno, permiso, ¿sabes? O te corres o te corro. Y es como, es intentar vivir y tener una existencia, eh, cuando tú no existes, entre comillas, en estos sistemas y en estos lugares. Entonces siempre hay que abrir las puertas muy duro, ¿no? Pero Y es como muy es irónico porque es como uno como dentro de la sociedad no existe, pero es un ser bastante extravagante y visible dentro de la sociedad, ¿no? Es como si Teletubby, como que tratan de invisibilizar algo que es como exageradamente Abelardo el de visible, Plaza ¿sabes? Sésamo. Sí, total.
Eso, y también, ¿sabes? Por ejemplo, el hecho de cómo un hombre que se llama Máximo Castellanos luego está pidiendo servicios ginecostétricos, ¿no? Y como el sistema luego te bloquea, nos dejan, ¿no? Secuestrados durante unas horas hasta que porque el sistema no se enloqueció, ¿sabes? Además, Como porque que tocó además que es el sistema y cómo se enloquece eso con un hombre que está pidiendo servicios ginecológicos y claro, obstétricos. y además nos tocó pagar extra, ¿no? Para justamente poder salir de ahí, ¿no? Y es Mm, como entender que los servicios médicos que recibe un cuerpo de una mujer son distintos a los servicios médicos que requiere o recibe el cuerpo de un hombre. Entonces, la excusa de la EPS fue Fraude. fraude, sí, total, ¿no? Están cometiendo un fraude porque usted, que se llama Máximo Castellanos y que en el sistema está registrado como un hombre, usted ha asistido a una serie de servicios que eran como los controles prenatales, que las citas, que los exámenes, como que todo este paquete, ujú. ¿sabes? Todo este paquete de servicios que son para mujeres, pero un hombre los estaba recibiendo. Entonces, claramente lo que yo pagaba en salud no compensaba todos esos servicios, ¿no? Entonces, claro, Qué fuerte. Mm, nosotros tenemos el parto, damos a luz, eh, Luchi nace, tal, toda la vuelta fue que un día, una noche, fue un día de una noche y al día siguiente cuando íbamos a salir fue como, un momentico, ustedes tienen una factura de, pues porque 6 millones de usted pesos. no, usted wow, no paga ese tipo, o sea, usted no ha pagado durante todo su embarazo esos servicios, así que tiene que pagarlos para que salga y es como, qué fuerte. claro, pero es muy loco porque pues al final desde la semana 4, la semana 6, pues nosotros fuimos al médico a decir, hey, estamos en embarazo, ¿sí? Y es como así Y ver entonces psiquiatra. hola, sí, literal, Tienes un embarazo psicológico. eso fue lo que pasó, fue llegar, como darnos cuenta que estábamos en embarazo, ir al médico, pedir la cita con medicina general y decirle, hola, estamos en embarazo, queremos continuar con el embarazo y encontrarnos con un profesional de la salud que no tenía ni idea qué era lo que tenía que hacer. Pues cuando al final es un profesional de la salud y tiene que atender un embarazo, ¿no? Se supone que hay unos protocolos que son los protocolos prenatales que se activan inmediatamente alguien llega y te dice eso. Pero pues era un hombre. Qué Sí, loco. y ella, como así? Y entonces dice, no, antes de atender tu embarazo, primero tienes que pasar por psicólogo y psiquiatra. Y esos fueron casi 3 3 meses meses para más, una cita. casi 3 meses más para que hicieran una primera ecografía, lo cual no solamente me pone en riesgo a mí, sino que pone en riesgo la vida que se está gestando, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso nos reveló muchas cosas a nosotros como papás y era también entender que un ser humano que ni siquiera había nacido estaba expuesto a un montón de violencias y vulnerabilidades en un sistema como es el de la salud, que se supone que es un derecho, ¿sí? Por el hecho irrefutable de que su papá y su mamá son dos personas trans. Y, y creo que eso también nos sentó a nosotros en una idea de más o menos lo que se nos venía pierna arriba eh, y de lo absurdo que resultaba como tener que demandar a tu EPS para que atendiera una situación en salud que es de vida o muerte. Eh, que ya no solamente es como no te atiendo porque eres una persona trans, sino no te atiendo porque no sé qué hacer Sí. contigo. Sí, como así. Y te expongo a una serie de violencias y te expongo a un riesgo en tu vida, a un riesgo mayor en tu vida, a una vida que se está gestando. Y eso también le agrega como un montón de matices a lo que tú habitas todo el tiempo, en que tú como persona trans ni siquiera mereces una vida digna, ¿sí? Y menos Entonces, paternar, ¿no? exacto, entonces en ese ejercicio de paternar o maternar, mucho menos mereces esa vida digna. ¿Qué te pasa? Y ¿No? Es como, y digamos, como que, ¿qué pasó, digamos, como cuando nació Luchi? Digamos, como que esas violencias también se traspasaron a ella, como, pues, por nacer en una familia trans. claro, inclusive como se los dije, inclusive antes de nacer, o sea, a mí eso me impactaba mucho, ¿no? Como antes de nacer este ser humano se está enfrentando a un montón de barreras para poder ser, para poder Hasta con tener el un registro examen, para, civil. sí, o sea, como muchas cosas. Y después de que nace Luchi, eh, pues, o sea, como que uno vuelve y cae en cuenta de muchas vainas que a veces como que uno ya Da de por tanto supuesto. vivirlas, como que mejor la paso porque no me la quiero pasar discutiendo.
no quiero vivir mi vida peleando todo el tiempo solo Y porque soy, justificándose. Ujú. ¿sí? Y recuerdo mucho como, y es una anécdota tonta un poco, pero creo que también nos marca un montón en esta historia, y es como Luchi nace y nosotras con Dani le llevamos una pijama gris, Ah, que sí. era un osito gris, marica, un oso gris, normal, un osito. Y entonces le pusimos la pijama gris y cuando entra la médica, la pediatra que revisa a Luchi, como que nos cuestiona de por qué no la vestimos de rosado, por qué le ponemos una Guau. pijama gris. Y después como que nos dejan unos documentos y nos grapan una tarjeta de una enfermera que abre los huecos de los Que aretes. perfora los Sí, entonces como que pues para muchas personas como que esto será muy normal o lo que sea, pero yo pienso que también en este ejercicio de nuestra familia y de más allá de nuestra familia, de la experiencia que hemos vivido, que pues claramente habitamos durante muchos años en unos lugares impuestos que nos generaron mucho dolor, que nos generaron unas grandes heridas, sí, como el hecho de, pues nada, de estar, en mi caso, obligados a usar falda, sí, y jodí tanto en el colegio que tengo 5 millones de anotaciones en el observador de alumnos por irme en educación de física, en uniforme de educación física todos los días. eh, o probablemente ustedes, no sé, anotaciones por maquillaje, por, ¿sabes? O sea, como que habitamos estos lugares de una identidad impuesta, hipervigilada. hipervigilada, pues reconocer que el ser humano que queremos criar, el ser humano que queremos que crezca de nuestra familia, sea un humano libre de esas violencias, en donde sus papás no tocan su cuerpo porque consideran que por ser una niña tiene que llevar aretes, ¿sí? Eh, Sino decidir conscientemente de que, pues, pues Se quiere nada, perforar. si Luchi se quiere perforar, que lo haga, sí, o sea, al final es su cuerpo y es una manera de enseñarle que las cosas sobre su cuerpo, pues pasan sobre su autonomía y su autodeterminación. Em, entonces, claro, o sea, creo que habité y habitamos muchísimas cosas después del nacimiento de Luchi que, nada, su registro civil, cosas, de verdad, a mí me encantan los ejemplos de la ropa y las prendas y el coche y el bolso, porque como que dentro de este ejercicio social de lo que es el género, al final terminamos mamando gallo cuando veíamos a un bebé en el Transmilenio, coche rosado, Hiperrosada. bolso rosado, cobija rosada, prenda rosada. Entonces como que, ay, ¿tú qué crees, niño o niña? Como las Entonces, fiestas de revelación de género que son eh, tan horribles. sí, entonces es como, claro, o sea, nos señalan a nosotros y a nosotras por este tema de la ideología de género, pero al final no caen en cuenta de que todas las personas estamos en ese juego y que nos estamos dejando llevar por estas ideas culturales, sociales sobre lo que es el género. Y nos dejamos llevar tanto por esas ideas que en nuestro diario vivir, en las cosas que hacemos, terminamos siendo unas personas discriminadoras, violentas, que coartamos los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad humana de otras personas porque, ay, sí, rosado y azul, porque tú, por ser quien eres, no mereces paternar, maternar, recibir un derecho a la salud digno, vaya, mira a ver, solucione usted, inyéctese en la droguería, eh, ¿sabes? Mire a ver, porque esto no está listo para usted, ¿sí? Y en este momento, como que dentro del sistema de salud, ¿existe algún protocolo para atender como paternidades trans o eso todavía como que no existe? Pues mira que yo sé que hemos avanzado en esa materia, sé que hay protocolos que se han sacado para la atención en salud a personas trans. No creo que exista un protocolo tan específico aún en términos de paternidades o maternidades trans, em, porque pienso que ustedes lo hablaban al principio y es como esta idea de que las personas trans solamente asistimos al médico para acompañar nuestros procesos de reemplazo hormonal o nuestras cirugías o intervenciones de reafirmación de género, ¿sí? Como se piensa desde ese lado, más no desde el lado de me enfermo, puedo quedar en embarazo. eh,
no sé, me puede dar cáncer, ¿sabes? Como un montón Ujú. de dimensiones de la salud que suceden en personas trans y que pues al final no llegamos a ninguna de ellas porque dentro del sistema de salud lo que se ha priorizado es la identidad y no el sujeto humano que se enferma y que le pasan cosas y eso. Pero desafortunadamente, como no hemos superado el debate de esa identidad, pues es un riesgo que tú te enfermes y te dé una gripa o te dé COVID, ¿sabes? Porque no te van a atender, porque todavía estamos enfrascados en el hecho de la identidad, que claramente es muy importante, sí, pero que no me permite atender a un humano que me necesita. Ahora vayamos un poquito más a tu ejercicio desde el arte, el audiovisual, también el trabajo como servidor público, como contratista en distintas entidades distritales, por ejemplo, de cómo es, pues, ese gran desafío que has tenido frente al sistema de salud. Tú luego cómo has convertido eso en herramientas, hablar de la lactancia paterna, no de apapantar, no de amamantar, sino de apapantar de esta investigación que se hizo con esta doctora de la Universidad de California, Rachel, no me acuerdo su apellido, pero, hablaba de este estudio de dónde está la mamita, o sea, cómo esos desafíos se vuelven luego herramientas que luego pueden servirle, inspirar a otras personas o Sí, funcionarse a otra gente. yo pienso que todo nace del hecho de que tú también caigas en cuenta de que es un hecho irrefutable que existes. Entonces, como es un hecho irrefutable que existes, pues igual hay que seguir adelante, transformar las cosas, mirar cómo puedes, así sea, impactar a un pequeño grupo de médicos y de médicas, ¿no? O sea, como que eh, por más dura que sea la transformación se va dando a pequeños pasos, con algunas personas. Creo que aquí los tres somos testigos de que en este camino del activismo nos hemos encontrado con personas increíbles que han estado dispuestas a replantearse los saberes con los que crecieron, los saberes con los que les educaron, ¿sí? Y se han replanteado esto pues porque nos conocieron. Todas las experiencias o en general la mayoría de las experiencias que uno tiene solo con existir hacen que algo cambie. Una persona cambie, ¿sí? Así no sea tu intención, así tú no lo quieras, ¿sabes? Y tú no quieras como enarbolar las banderas y pero pasa porque claramente tu existencia transforma todo, todo, o sea, de verdad todo. Y mucha gente no lo entiende. Y está bien. Y yo pienso que hayan más hijos y más hijas de personas trans, eh, por loco que sea para el mundo, ¿sabes? Lo necesitamos, porque es Total. como cuando Ujú. nosotras y nosotros vimos, y perdón el ejemplo, y le mando muchos besos si llega a ver esto, cuando vimos a Henry Cardeño representando a Laisa Reyes, ¿no? Es como, Henry, te amamos. te amamos. Es Ujú. como se te estalla la cabeza y te das cuenta, ok, para que existan más personas trans felices, debemos representar más personas trans en el audiovisual, en la radio, en la televisión, que tenemos familia, que hacemos parte de una familia, que habitamos una violencia, porque cuando mi hermano, mi mamá, mi cuñada se emputa conmigo, también me dice Raúl, como le pasaba al personaje de Liza en Los Reyes, ¿sí? Y es como, ok, representemos estas realidades que habitamos para que sigamos siendo posibles, para que mi tía mamona, mi tía cristiana del WhatsApp diga, es como tal, ¿sabes? Creo que es como lo que necesitamos, seguir rompiendo como esos imaginarios y ya. Me Pues encanta. muchísimas gracias No, por a aceptar la ustedes. invitación, por esta compañía y te vamos a entregar tu taza de té, un kit de Oh, casa herbolaria wow. y Me de Sirviendo el Té encanta. podcast para que cuando empieces a escuchar el podcast vayas Y me Y haga te el tomándote tu prepares té tu y me tecito. tecito. sirve el té. No, Está pues súper completo maravilloso. con infusor, la tacita, el té, la cucharita, es Ta- precioso. Con todos los juguetes como nos gusta. Me encanta. Chicas, muchas gracias. Les amo Gracias a ti mucho. por esa invitación, perdón. Gracias por esta invitación, Namaste. A ustedes muchísimas gracias, que disfruten este tecito también. Y pues nada, ante el hecho irrefutable que existimos,
té y chisme para la revolución. Sí, total, gracias. Gracias. Gracias, Nos gracias. vemos.